Tenemos por un lado lo que es la estadística del año 2016 que se confecciona anualmente de lo que es la primera circunscripción, que es Santa Fe, sobre un total de 10.440 causas que ingresaron en los 3 tribunales colegiados de familia. Tenemos 4.771 causas de violencia familiar, o sea, casi un 46% de las causas que ingresan tienen que ver con violencia familiar. Son medidas de este tipo. A ver, Mariana, cuando una persona deja sentada la denuncia por casos de violencia familiar, ¿cómo sigue el procedimiento? Bueno, en general hay distintos carriles. Lo más usual, lo habitual es que las víctimas o quien va a acompañar a la víctima a hacer la denuncia concurra a Urquiza y Tucumán, que es el lugar donde está la fiscalía que recibe las denuncias de violencia familiar, y de ahí se derivan a los distintos tribunales colegiados, que son los que después tramitan la denuncia en sí. En general el proceso es un proceso, se llaman medidas autosatisfactivas, o sea que el objetivo es inmediato. Frente a la urgencia que se está planteando, porque el hecho es grave, uno meritúa con los elementos que tiene a mano, digamos, cómo es de grave la situación, y en función de lo que también está pidiendo la víctima, no todos los casos son iguales, son las medidas que uno adopta, pero la medida se adopta en el acto, es en el momento. Hay distintos tipos de medidas en función de la gravedad. En algunos casos, la propia víctima o las asociaciones, acá es muy importante el rol que juegan muchas organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las víctimas, que las informan, que les dan contención, y muchas veces, por ejemplo, te piden un botón antipánico, un botón de alerta que a través de un convenio de la Corte con la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, también hay uno con la Municipalidad de Santo Tomé, se entregan esos botones por el tiempo que dure la medida a la víctima, que es una forma de que tengan un poco más de protección, porque la verdad es que nosotros la medida la adoptamos, pero después lo que es el seguimiento de la medida en sí y si se cumple la medida o no, escapa a la función del Poder Judicial. Nosotros ordenamos una restricción de acercamiento, ordenamos la exclusión de una persona violenta del hogar, podemos disponer ese tipo de medidas. Ahora, el cumplimiento de la medida por parte del agresor o no, escapa a nuestra función directa. Ahí entran a jugar las fuerzas de seguridad, ahí entra a jugar el Ministerio Público de la Acusación, porque muchas veces en general yo entiendo que estas denuncias de violencia vienen también acompañadas de la comisión de otro tipo de delitos. En general vienen acompañadas de un delito de amenazas o de lesiones, cuando tenemos víctimas que son víctimas de violencia física, y entonces hay muchos organismos que intervienen. Nosotros no podemos detener al presunto agresor. En general lo que podemos hacer es tratar de proteger a la víctima. Ahora, la protección a la víctima tendríamos que repensarla entre todos. En general yo lo que veo es que la protección a través de las medidas que damos, bueno, depende mucho y en alto grado, por suerte, se acatan, se cumplen por el violento. Pero frente a los casos en que no se cumplen, lo que yo noto es que en general estamos poniendo mucho el foco en la protección a la víctima, pero victimizándola. Cuando yo a una víctima la tengo que llevar a un refugio, cuando yo a una víctima le tengo que dar un botón, pongo el acento en la víctima y en el rol de la víctima. La víctima queda descentrada de su ámbito familiar, de su barrio, porque va al refugio. El victimario está suelto, el victimario queda cumpliendo y realizando las mismas actividades que realizaba. Exento de todo tipo de situación conflictiva. Se estuvo analizando la posibilidad, por ejemplo, de en vez del botón, darle una tobillera. Entonces yo de esa manera no estoy esperando a que la víctima pueda y tenga a mano el botón, no se lo haya roto, porque muchas veces el victimario se lo rompe, se lo saca, se lo tira. La tobillera, por ejemplo, sería un buen modo de permitir saber si él se aproxima, a dónde está, e invertir el sistema y ponerlo en cabeza de quien está generando el daño y no de la persona que es dañada. Mariana, a raíz de todas estas estadísticas que nos destacás, ¿hay una toma de conciencia por parte de la comunidad en decir, bueno, ante una situación violenta, ante una situación delictiva de violencia familiar o doméstica, voy a ir a realizar la denuncia a los diferentes distritos policiales? Sí, eso lo vemos porque al haber más difusión, al dársele más conocimiento a la gente a través de los cursos de sensibilización, de capacitación, de la actividad que hacen ustedes en los medios de prensa, la gente se anima y denuncia. El tema es que tenemos que articular entre todos los actores que trabajan una verdadera política pública. La medida sola en sí no va a ser la solución para el problema. Nosotros tenemos que tratar de, por un lado, prevenir. Tenemos una sociedad que es violenta y tenemos que trabajar con los violentos.
Entonces, la medida que yo puedo dar, la resolución de restricción, de no acercamiento, de exclusión sola no alcanza. Yo necesito después trabajar con el violento para tratar, y ese abordaje es un abordaje que no es jurídico, es un abordaje que tengo que hacer desde otras disciplinas, desde la psicología, desde la psiquiatría, tengo que ver cómo puedo trabajar. La municipalidad tiene talleres a los que nosotros derivamos a quienes desean participar de esos talleres, que son talleres para trabajar con personas violentas, con hombres violentos. En general, en violencia familiar, la mayor parte de las víctimas que nosotros vemos son mujeres. Los niños se ven afectados directa o indirectamente, o bien porque padecen esa violencia, o bien porque la viven al ver cómo las mamás son violentadas, y después con adultos mayores, que ese es otro gran problema que tenemos, en donde ya no tenemos tanto una cuestión de género, sino una cuestión de vulnerabilidad por la edad y por la característica misma del adulto mayor que no se puede defender. Mariana, la última consulta es si hay situaciones de violencia que antes no eran consideradas como tal, pero que en la actualidad sí lo son a raíz de esta difusión y de que la materia problemática se trata en la sociedad. ¿Hay de estas situaciones? Sí, y son las más difíciles de trabajar, porque de golpe el tema de la violencia física es más evidente, con un médico uno la constata y está. La violencia simbólica, la violencia económica es mucho más difícil de constatar, de poder probar, pero además después requiere de todo un abordaje del Estado que es mucho más complejo, porque en general nosotros vemos que vienen las personas, muchas veces las víctimas, y te piden la medida, y al cabo de 2 o 3 días viene la misma víctima a decirte, no, quiero levantarla, en realidad me reconcilié. Y cuando vos le decís, pero escúcheme, usted planteó que había una situación de violencia, usted planteó esto era cierto, y sí, pero yo no tengo plata para vivir, el que trabaja es él, el que es el soporte familiar es él, ¿yo qué hago? Entonces ahí te necesitamos articular para poder proporcionar vivienda, para garantizar el derecho al acceso al empleo, para tener bolsas de trabajo para estas mujeres que puedan tener una salida laboral que les permita independizarse económicamente, porque si no es muy difícil romper con este circuito de violencia. Para poder empoderar a la víctima es imprescindible tener otras herramientas. Nosotros desde los juzgados o de los tribunales de familia lo que podemos hacer es en lo inmediato tratar de hacer cesar la violencia, pero para que no se repita con esa misma pareja o con otra, es imprescindible un trabajo con la víctima para fortalecerla, con los victimarios para que no repliquen nuevamente esos comportamientos con otras personas, y para fortalecerla necesitas soporte económico, es indispensable.